Buenas tardes tengan todos. Iniciamos la segunda sesión de este seminario que encabeza el doctor Ariel Rodríguez Curi, el seminario titulado Historia de la guerrilla en México, 1965-1994, Literatura, Conceptos y Problemas. La sesión del día de hoy, que corresponde a la número 2, es del día 22 de marzo del año 2021. En esta sesión tenemos como tema principal el universo de las izquierdas, Europa, América Latina y México. Y ustedes encontraron en la plataforma de Classroom los materiales para la lectura del día de hoy. Muy bien, entonces cedo la palabra al doctor Ariel. Nada más recordando, doctor, si está de acuerdo, tomamos más o menos unos 50-60 minutos, después hacemos una pausa y continuamos después la sesión, después de ese receso. Muy bien, muchas gracias, doctor. Adelante, gracias a todos. Gracias, doctor Sergio, gracias al Colegio de San Luis y gracias a todos los que están hoy presentes en esta sesión del seminario. Básicamente quisiera dividir la presentación del día de hoy en dos partes. En una quisiera hablar sobre temas, no sé si llamar genéricos, pero más generales que podrán englobar el universo de las experiencias guerrilleras en América Latina, incluso México. Y en una segunda parte, pasar a más detalles sobre el texto que hemos podido consultar para el día de hoy, de tal manera que podamos ocurrir sin atarnos en principio al texto para después ir al texto y tratar de obtener algunos, si no conclusiones, algunos problemas o algunas líneas de reflexión para esta y las próximas sesiones. Me gustaría proceder en este caso también un poco a la manera de algunas definiciones básicas, algunas de las cuales van incluso en contra a veces de lo que suponemos que rodea o estructura el mundo de la guerrilla latinoamericana de la década de los 60 y de la década de los 70. Eso por una parte. Y por otra parte, ajustar ciertos términos que incluso en la literatura especializada aparecen con mucha fuerza y que en ocasiones valdría la pena discutir para ver si pueden expresar aquello que nos preocupa o en todo caso tener la precaución a la hora de abordarlos para ver si podemos darle incluso otro giro. Pienso en el texto en Marchesi, por ejemplo, se utiliza para los casos de Santiago de Chile, lo habrán visto ustedes, y de Buenos Aires en dos distintos momentos, el periodo de la Unidad Popular con el triunfo de Allende, y luego el periodo peronista, el regreso de Perón de 1973, el término retaguardia. El término retaguardia que estrictamente en el lenguaje militar significa aquella porción de un ejército que protege las espaldas del contingente más importante de ese ejército. Esa sería, digamos, la acepción militar estricta de retaguardia. Por extensión, un término como retaguardia se utiliza en un texto como el de Marchesi y en otros muchos, como eso que vimos, es decir, ciudades como Santiago, ciudades como Buenos Aires, en un sentido más amplio, La Habana o Ciudad de México, y en un sentido todavía más extenso, París, Roma, Estocolmo, como retaguardias de un grupo o varios grupos guerrilleros. Yo diría que este es un caso típico donde debemos precisar la utilización del en realidad, el ocupamiento de esas ciudades como plataformas propagandísticas, logísticas, financieras, de recursos humanos, etcétera, de las guerrillas latinoamericanas, quizás el término más correcto sería una especie de santuario
o de plataformas de apoyo, pero no estrictamente retaguardias. ¿Por qué es importante esta precisión? Como podría haber otras quizás, pero ¿por qué es importante esta precisión? Porque como vamos a ver en términos del timing, términos de los periodización de la experiencia guerrillera en América Latina, hay un paulatino traslado de los esfuerzos propiamente militares a partir de finales de la década de los 60 y claramente durante la década de los 70 a las ciudades. Y esta es una cuestión fundamental, me parece a mí, para entender esa ruptura que operó en algún momento después de la muerte de Che Guevara en Bolivia en octubre de 1967. Y básicamente de eso trata la lectura que consultamos el día de hoy. ¿Es posible o es plausible imaginar una retaguardia, por ejemplo, en una guerrilla que tiene sobre todo un componente de sus principales operaciones militares tienen lugar en el campo, si consideramos que esa retaguardia es un terreno relativamente seguro, a salvo de las incursiones de los enemigos? Es mucho más difícil imaginar la noción de retaguardia cuando la parte más importante del esfuerzo militar de las guerrillas, sea este esfuerzo pequeño o grande, no importa en estos momentos, se desarrolla en las propias ciudades. Ahí el término de retaguardia se convierte en un elemento muy problemático. Y aquí el punto es que en buena medida la experiencia guerrillera, al menos en países como Argentina, poco Chile, Uruguay desde mediados de la década de los 60 y México, si quitamos la experiencia o si dejamos por lo pronto al margen la experiencia de la guerrilla en Guerrero, tiene mucho que ver con las ciudades. Por lo tanto, la retaguardia no la podemos imaginar en un sentido físico estricto, sino en una herrumbre, una especie de tejido de seguridad, de clandestinaje, donde la propia retaguardia está pegada, digamos, a los puntos de choque de las propias guerrillas urbanas. Por eso, en el caso del vocabulario que encontramos muy frecuentemente en los reportes policíacos, pero también en la manera en que se expresan los guerrilleros en sus memorias o en su momento en sus propias comunicaciones, etcétera, se habla mucho de casas de seguridad. Y esas casas de seguridad, por cierto, un vocabulario que luego se transfirió al crimen organizado. Esas casas de seguridad constituyen precisamente una suerte de retaguardia, pero una retaguardia que está muy cercana al punto de conflicto en el caso de la experiencia de la guerrilla urbana en general. Si uno revisa la información disponible sobre la Liga Comunista 23 de septiembre, sobre todo, pero también sobre la FRAP, por ejemplo, la importancia en términos financieros, logísticos, de recursos humanos que se utilizan para garantizar la existencia de estas casas de seguridad es extraordinaria. Si uno revisa la literatura, por ejemplo, sobre montoneros, uno descubre que habían construido un sistema, vamos a decirlo así, de retaguardias, de casas de seguridad a lo largo de la gran conurbación de Buenos Aires, pero no solo, también en otras ciudades, La Plata, Rosario, etcétera, que tienen que ver precisamente con este obligado funcionamiento de la vanguardia, vamos a decirlo así, y la retaguardia en un espacio relativamente acotado. Lo cual genera una especial intensidad y un especial dramatismo, yo diría una especial un asunto muy delicado respecto al propio clandestinaje de los guerrilleros. Entonces es un asunto interesante y por ahí me parece que hay otros términos que vale la pena subrayar. Dicho esto, no quiere decir
que la manera en que se concibe en un momento dado, como ustedes vieron, Santiago de Chile o Buenos Aires, dependiendo del momento, como nodos, como núcleos donde pueden converger dirigencias de las guerrillas latinoamericanas, donde pueden suscitarse discusiones teóricas sobre el sentido de la lucha en esos momentos, donde se dan encuentros para tratar de caracterizar el tipo de enemigo y del enemigo común en su caso, si es que lo tienen, donde se pueden conjurarse, donde se pueden convocar alianzas como la que se intentó hacer estos grupos que vimos en el Cono Sur en un momento dado, no tengan también una importancia fundamental para el desarrollo de las luchas, pero no son retaguardias en el sentido militar estricto e inmediato. Son esta suerte de santuarios o zonas donde es posible negociar cuestiones estratégicas sobre la guerrilla. De hecho, sabemos también que en el caso, por ejemplo, de Tupamaros, en el caso de Montoneros, y quizás en menor medida en el caso del Movimiento Izquierda Revolucionaria Chilena, la capacidad que tuvieron de asentarse en algunas capitales o en algunos puntos relevantes europeos para generar propaganda, para generar recursos, para generar discursos sobre las desapariciones políticas, el golpe de Estado de Chile, la política de la AAA, etcétera, fueron muy importantes para el desarrollo mismo de la guerrilla. Y como decía desde la sesión anterior, estamos ante un caso donde la influencia o las primeras imágenes de la guerrilla, sobre todo de la guerrilla urbana en su momento, en Europa, generó también un efecto espejo, pero un efecto espejo de allá para acá, es decir, de Europa hacia América. Están documentados algunos casos donde personajes, digamos, de la cultura o de la intelectualidad europea estuvieron tan cerca del proceso latinoamericano que incluso llegaron, si no a reproducir, llegaron sí a inspirarse y a actuar en el contexto de la guerrilla latinoamericana en la propia Europa, que es el caso de las Brigadas Rojas. Sí, no solamente los símbolos de la guerrilla latinoamericana en Europa, sino también los modos de actuar, ciertas lógicas militares, etcétera, tuvieron su impacto allá. Eran referentes no solamente simbólicos, sino también operativos y organizativos. Lo cual nos lleva, sin duda, a un problema mayor. Es decir, estamos en posibilidades de hacer una interpretación general sobre el movimiento guerrillero en América Latina y en lo que toca, por ejemplo, al caso europeo, por ejemplo, con Brigadas Rojas. De otra manera, no es una manera idéntica porque hay otros componentes, pero con ETA, por ejemplo, ¿qué es lo que se está jugando o cuáles son los elementos que podrían explicar la contemporaneidad, digamos, de estas expresiones de descontento político a un nivel no solamente del Cono Sur, no solamente latinoamericano, incluso en un sentido más amplio, sino también en este juego de espejos, y no estoy explicando de la misma manera ambos fenómenos, pero con este juego de espejos, con las guerrillas, con los grupos clandestinos armados en Europa? ¿Qué es lo que subyace o que podría subyacer al respecto? Una hipótesis que usualmente traemos a colación y que de hecho no podemos dejar de traer a colación es la naturaleza de ese capitalismo 32. Sin embargo, esa explicación no es exhaustiva. No es falsa, pero me parece que no es exhaustiva. Curiosamente, el surgimiento de las guerrillas en América Latina, pero también en este juego de espejos, insisto, con Europa, corresponde a un momento del ciclo económico bastante favorable para muchos indicadores que son importantes. Favorables para el empleo, favorables para el bienestar general de la sociedad, favorables para el ascenso social, incluso vía la educación, etcétera, etcétera.
una pura explicación económica sobre estas formas de disidencia política basada nada más en el tipo de desarrollo, el desempeño económico, no parece convincente, porque en realidad corresponden todavía el surgimiento de esas formas, esas expresiones de descontento, a los 30 gloriosos a los que se ha referido Hobsbawm y muchos otros historiadores, es decir, esos 30 años de boom económico que siguen al fin de la Segunda Guerra Mundial. Si la guerrilla no aparece en la parte más baja de la crisis, aparece en realidad en la parte de unas partes más altas de la crisis, del desempeño económico. Tiene que ver, esta es una segunda hipótesis, con las dificultades o con los puntos ciegos en los modelos políticos, por ejemplo, en la representación política, en la legitimidad del régimen político, etc. Es probable que haya elementos al respecto. Lo es para el caso del Cono Sur, lo es para el caso latinoamericano, lo es sin duda para el caso mexicano. Poco que discutir al respecto, el tema político que tiene las características que luego veremos, pero se puede alegar eso. Se puede alegar en los mismos términos, por ejemplo, para el caso europeo, las Brigadas Rojas en Italia. Cuando surgen las Brigadas Rojas, digamos, hacia 1960, hay una discusión historiográfica en qué años se fundan. Son los años, por ejemplo, de la mayor votación histórica del Partido Comunista Italiano. Es la segunda fuerza política en Italia después de la democracia cristiana. Y que va a llevar incluso a razonar en términos, sobre todo después del golpe Allende en Chile, del compromiso histórico entre la democracia cristiana, entre los comunistas y la democracia cristiana. Pacto de gobernabilidad para que la izquierda comunista, que es muy fuerte en Italia en ese momento, participe en el gobierno. Finalmente no cuajó, digamos. Pero tampoco estamos hablando, en muchos de estos casos, como no estamos hablando ni en Argentina, por ejemplo, estamos hablando en Chile, de que un programa de izquierda, de que los liderazgos de izquierda, de que los discursos y los objetivos y las prioridades de las izquierdas no estén necesariamente representadas en la oferta política de un país determinado. Ciertamente aquí hay que razonar según los casos. Una cosa es la historia argentina, desde el golpe contra Perón en 55, regreso a la democracia, otra vez un golpe contra la Unión Cívica Radical, etcétera, la proscripción de la vida pública de los peronistas, o al menos de las elecciones. Naturalmente, esa es una manera de ir acotando ese universo político argentino que permite el surgimiento de montoneros y de los trotskistas del EPR, ¿no? Otra cosa, Chile, por supuesto, con una tradición constitucional muy amplia, secular, que lleva al triunfo de Allende en septiembre de 1970. Es una historia que también ha estado jalonada por muchas cosas, pero que ha tenido una continuidad constitucional, electoral, etcétera, y donde hay grandes partidos de izquierda. En Chile no hay uno, sino dos grandes partidos de izquierda, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Conforme según se configura la Unidad Popular, los cristianos de izquierda del MAPU, etcétera, etcétera. Es decir, es un bloque de izquierda bastante sólido. Algo así podemos decir para Uruguay. El sistema político, mal que bien, tiene una continuidad a lo largo del siglo XX, una continuidad democrática, constitucional, etcétera. Que esas continuidades se pueden entremezclar con jaloneos y con deterioro de ciertos indicadores económicos. Esto es verdad para algunos países y es mentira para otros. Habría que ir caso por caso. En el caso mexicano, a mí me gusta tanto la tipología como la cronología que plantea Enrique Cárdenas, ¿no? Que dice que en realidad el gran ciclo expansivo del capitalismo mexicano arranca con la Segunda Guerra Mundial, quizás desde el cardenismo,
y acaba sobre todo hacia el principio de la década de los 80. Cuando oímos hablar de las crisis de los 70 y los 80 en México, hay que tener mucho cuidado. Porque son crisis que tocan diferencialmente a los sectores. Y no necesariamente son crisis que se desparraman alícuotamente sobre el conjunto de la sociedad. La crisis del 76, que es una crisis cambiaria, y ahora francamente la vemos como quizás un poco sobrevalorada, pero bueno, acabó con un tipo de cambio fijo, que en realidad ya nadie recomendaba en ese momento como una política sensata, fue ubicado en el centro de una discusión fundamental sobre la conducción económica. Si vemos la crisis de 82, 81, 82, también es una crisis muy discutida, que acaba, pues, como sabemos, en la nacionalización de la banca y todo, pero que sigue a unos años de gran fortalecimiento, por ejemplo, del salario dentro del Producto Total de la economía. El mejor año del salario mexicano sigue siendo 1983, que es cuando logra la mejor convergencia con el salario estadounidense. 1980. Entonces, amarrar expresiones como las guerrillas, tal como las conocimos en los décadas de los 60 y los 70, solamente al ciclo económico o solamente a el problema de la representación política, de la legitimidad del sistema político, me parece que es insuficiente. No quiere decir que no estén amarradas a eso. Lo que tendremos que encontrar son los dispositivos que las amarran de esa manera y que generan esto que hemos visto. De hecho, en un estudio que acabo de conocer muy bueno sobre ETA, lo que explican, no exhaustivamente, pero una de las razones que explican el surgimiento de ETA es, entre otras cosas, un rapidísimo industrialización, más bien un boom económico muy importante del País Vasco y del norte de España en términos generales, donde se dan una serie de conflictos que están superpuestos a este boom económico, que tiene que ver con los migrantes no vascos, digamos, de habla española al norte de Italia, con el papel que están jugando las pequeñas comunidades respecto a las ciudades industriales del norte de España, etcétera. Hay como un desfase y hay un problema que tiene que ver, aquí sí, en el caso español, con una dictadura y con la proscripción de un idioma, ¿no? Y de una serie de costumbres identitarias muy importantes que son las del País Vasco. Pero en realidad, si lo vemos en el contexto de los 60 y los 70, el País Vasco es excepcional respecto a las otras, porque incluso en el caso argentino, donde se dan una sucesión de golpes de Estado a partir del 55, golpe contra Perón, hay momentos de democratización o de representación democrática en el propio Estado con la proscripción del peronismo. Y hay otros estados o otras experiencias políticas como Guaya o la chilena, donde hay continuidad democrática hasta el golpe 72 o golpes. Y ya esos golpes habían visto surgir la forma de disidencia o de política desde la guerrilla. Ciertamente otra es la historia de Brasil, pero ciertamente también, con todas las experiencias y con todas las enumeraciones que ha habido de los grupos guerrilleros brasileños, en realidad no tuvieron la importancia ni la presencia, me parece a mí, de las que tuvieron, por ejemplo, en el caso argentino o en el caso uruguayo con Montonero. Hay otra manera de explicar esta coincidencia temporal del surgimiento de las guerrillas, sobre todo me estoy refiriendo ahora a las guerrillas urbanas, en distintos contextos políticos, en distintos contextos socioculturales. Una de las cuestiones que me ha llamado la atención
pero eso solamente creo yo lo podemos resolver cuando tengamos un análisis estadístico más acabado de la composición de las guerrillas. Hay por ahí algunos estudios muy interesantes. Tiene que ver con la naturaleza, vamos a decirlo así, el origen de los propios guerrilleros. En el caso italiano, en el caso de Brigadas Rojas, que es un movimiento que tiene un fuerte contenido popular, no es tampoco un movimiento guerrillero provisto sobre todo por universitarios. Sí los hay, pero son la quinta parte del total de militantes de Brigadas Rojas, solamente la quinta parte. Hay un elemento muy interesante que se ha rastreado, hay un autor, Orsini, que me parece interesante discutir. Dice, una de las constantes en los militantes de Brigada Roja, al menos en la mayoría de militantes, no todos, tiene que ver con un origen migratorio reciente, ya sea de los padres o de ellos mismos, que llegaron a ciudades que tenían una gran demanda de obra de fuerza de trabajo. Si no llegan a un lugar donde no hay empleo, llegan a un lugar donde hay mucha demanda de trabajo y se insertan a partir de las culturas políticas o de la cultura en general que traen consigo de los pequeños poblados italianos donde habían estudiado la primaria, la secundaria, la educación intermedia, digamos, y se insertan en procesos de trabajo muy exigentes, muy demandantes, muy disciplinados. Y es interesante cómo va presentando Orsini una serie de testimonios donde los guerrilleros, donde los militantes de Brigadas Rojas dicen: yo no soportaba la disciplina de trabajo porque me absorbía desde que llegaba hasta que me iba, hacía lo mismo que hacía siempre. En fin, el viejo problema de la enajenación, pero dicho por un migrante reciente en un momento de boom económico. Pero hay otro elemento superpuesto a esto. En el caso de Brigadas Rojas, no lo hago extensivo todavía a otras realidades. Ellos, al migrar, y creo que ahí sí nos ayudan los estudios de migración, por ejemplo en el caso mexicano, al menos los que yo conozco, al migrar ya llevan expectativas sobre lo que significa la migración. Se han imaginado un lugar ideal, no un lugar ideal porque sea perfecto, sino un lugar ideal al que les gustaría estar, en que les gustaría desempeñarse, etcétera. ¿Sí? Se han imaginado una manera de ascenso social asociado a esa migración. Por las razones que sea, y quizás en grupos minoritarios como son los guerrilleros, hay una ruptura, se tuerce ese deseo y las cosas no ocurren como pensaban que iban a ocurrir, aunque tengan empleo, aunque ganen más dinero, aunque estén en colaboración, en contacto con muchos muchachos y muchachas que son como ellos, que son obreros, etc. Algo no cuaja en el acto migratorio. Y a mí me impresionó mucho en este estudio que son muchos casos que dicen lo mismo. Estoy deprimido, estoy triste, etc. No quiero reducir el asunto de la guerrilla a una mera sensibilidad, pero sí es relevante me parece a mí, cómo hay este quiebre de expectativas. Es que por otra parte, sin duda, están en un proceso más que bien de ascenso social. Son asalariados, ganan más que lo que ganaban de donde provienen, algunos logran combinar su trabajo con sus estudios, en el caso italiano, empiezan a tener esta doble característica o esta doble naturaleza, ¿sí? Y se integran, pero se integran problemáticamente a esas nuevas economías, a esas nuevas realidades socioeconómicas. En algunos casos, en el caso de los militantes de Brigadas Rojas o de algunos militantes de Brigadas Rojas, eso los lleva no a una asimilación plena, sino una ruptura radical con eso que lo recibió.
que se parece más o menos a lo que aspiraban, por cierto. Si algunos de ustedes provienen de las ciencias sociales y se acuerdan del viejo tema de la anomia de Durkheim, más o menos estamos en una situación anónima. Quiere decir no tanto o no solamente falta de reglas, como a veces la sociología estadounidense ha interpretado la anomia, sino quiere decir otra cosa que es igualmente importante: pasión de infinito. O sea, no hay límites a lo que se desea. El que migra encuentra, algunos de los que migran encuentran un trabajo y todo, pero acaban en brigadas rojas. Entre otras cosas es que también hay una profunda revolución en las expectativas y se desea más. Ese mundo es injusto, ese mundo es duro, ese mundo es pesado, ese mundo es denso. Muchos de ellos hablan de las tardes lluviosas, oscuras, llenas de humo, etc. Ese humo no es, pero en ese lugar no es lo que aspiraban. Y se dispara también el deseo sobre la modificación de este universo. No diría yo que es el caso de los otros experimentos, no diría yo que es el caso de cada uno de los experiencias guerrilleras, ni tampoco diría que necesariamente se pueda trasladar esa experiencia a casos latinoamericanos, pero me parece esta dimensión, esta matriz sociocultural que tiene que ver con las expectativas, es importante, si no para explicar completamente la experiencia guerrillera, sí alguna de las motivaciones de los que pasan a integrar estas experiencias. Me da la impresión que a veces lo dejamos eso de lado en nuestros propios enfoques, porque están muy localizados en otro lugar, en las condiciones generales de vida, en las injusticias del régimen político, etc. Todo lo cual es cierto. Pero también esto puede ser cierto, sobre todo en determinados momentos de el proceso de urbanización, el proceso mismo del capitalismo, que tiene que ver con las personas que lo están viviendo y cómo lo están experimentando. Eso me parece que es importante. Dicho esto, y siguiendo en la lógica además de tratar como de atrapar y de ajustar ciertos términos, me parece que vale la pena, un poco como en la secundaria, preguntarnos o hacernos la pregunta básica: bueno, dentro de la literatura, dentro de las definiciones posibles, ¿qué es un guerrillero? Hay una definición, una línea de reflexión que proviene de un muy improbable teórico de la guerrilla y crítico de la guerra. Y me refiero a Carl Smith en la teoría del partisano. Smith, como ustedes saben, es un pensador nazi, estuvo afiliado al partido nazi. Después de la guerra atravesó por un proceso de desnazificación que lo marginó de la vida académica algunos años. Luego, como sucedió con muchos otros, en Alemania regresó y generó un aura de pensador, sobre todo pensador en términos de la historia del derecho constitucional y de algunas categorías del análisis político, que perdura hasta la fecha. Hoy lo usan indistintamente, desde la izquierda, desde el centro, desde la derecha. Es un pensador muy importante para las ciencias sociales contemporáneas, me parece a mí, y muy importante para pensar históricamente fenómenos como el de la guerra. Él escribió una teoría del partisano que tiene la ventaja de que, sin decirlo,
lo está viendo desde el otro lado de la barrera, pero sobre todo lo está viendo también en dos planos que a veces se nos escapan. Lo está viendo desde el lado de la discusión del derecho internacional, vamos a decirlo así. Smith tiene un gran peso doctrinario respecto a las discusiones del derecho internacional moderno, y lo está viendo también desde el plano de la propia experiencia de un intelectual muy sensible, muy agudo, que fue testigo de tres de los grandes dramas del siglo XX, es decir, la Primera Guerra Mundial, la entreguerra, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Entonces, cuando está hablando de el guerrillero, el partisano, lo llama él, en realidad está hablando de una experiencia de un siglo que le permite plantear algunos problemas que me parecen relevantes. La definición de Smith empieza por el lado contrario, es decir, definiendo que es un combatiente regular. Un combatiente regular, un soldado, el soldado de un ejército que forma parte de un estado, es un hombre que viste un uniforme, por lo tanto tiene una presencia pública legítima, esto es importante, y que puede portar también legítimamente, abiertamente el arma. Eso es un combatiente regular, que nosotros podemos traducir como un soldado de un ejército en un estado establecido. El guerrillero es lo contrario, dice Smith. Es alguien que no viste un uniforme, que en muchas ocasiones no muestra públicamente sus armas, que tiene un compromiso político, él dice esto es fundamental, y que por lo tanto está definido por un carácter telúrico. Con telúrico quiere decir que el compromiso político va a ser impuesto por la vía de las armas, de esas armas que oculta, ese partidarismo, digamos, que también oculta no estar uniformado. El guerrillero, dice Smith, depende de su movilidad, de su rapidez y de la combinación brusca, dice él, del ataque y la defensa. El guerrillero se define mucho en términos de la manera en que pelea. Sin embargo, y aquí no pasa en balde la historia del siglo XX, de hecho es una historia que viene quizás desde las guerras napoleónicas, pero bueno, no pasa en balde la historia del siglo XX para Carl Smith, se puede dar el caso, dice, en que un grupo guerrillero actúe de acuerdo o en coordinación con un ejército regular convencional. Por supuesto, Smith, como nazi, como veterano del nazismo y de la Guerra Mundial, tiene muy presente el papel que jugaron las guerrillas soviéticas detrás de las líneas alemanas, digamos, de acuerdo con el Estado Mayor del Ejército. ¿No? Esto es conocido, de hecho la guerrilla tenía un representante en el Estado Mayor del Ejército Rojo, algo muy raro en realidad para efectos de la organización militar. Entonces, dice, se puede dar el caso en que la guerrilla tenga una función, digamos, estructural dentro de una guerra, ¿no? Al estar subordinado, al estar atado, al estar vinculado, coordinado con un ejército regular. Sin embargo,
uno de los problemas que surgen o una de las posibilidades que surgen de la manera en que está planteado aquí el asunto por Smith es que en la historia política conocemos, tomando en cuenta esta definición de lo que es un combatiente irregular, que podemos asimilar, digamos, a la experiencia guerrillera, que también se plantean formas de lucha, por ejemplo, desde el Estado, a partir de actores irregulares. En el sentido incluso que lo dice Smith, sin uniforme, ocultando las armas y ocultando sus cadenas de mando. Lo que nosotros, los contemporáneos, hemos conocido como el paramilitarismo, o al menos los grupos dedicados a hacer el trabajo sucio de un Estado, pero que están perfectamente en vinculación con ese Estado, con ese ejército, con esa fuerza policíaca, se da también en los términos de una cierta irregularidad, al menos en la visibilidad del actor. No es un fenómeno nuevo también, yo creo que es un fenómeno tan antiguo o que ocurre en paralelo al fenómeno guerrillero, que entendemos como una guerrilla que se opone a un determinado estado de cosas. Ese estado de cosas es capaz también de fomentar, de alimentar una lucha irregular contra los disidentes. Y esto me parece que es muy importante porque una parte muy importante del conflicto que implica a los guerrilleros y las fuerzas regulares en una situación dada implica, quiérase que no, una imagen ante los medios. Por lo tanto, una imagen que rebasa los límites más inmediatos, más locales de la lucha. Y siempre es oneroso, siempre es costoso, incluso puede ser un error, que toda la represión corra a cargo de los actores que están uniformados, que portan sus armas en público y en las cuales se reconoce una cadena de mando. La represión se vuelve o puede volverse también clandestina a partir de esta irregularidad. Entonces, digo, no les voy a decir yo, pero sabemos la tragedia que se fraguó en Argentina, por ejemplo. Muchos guerrilleros o muchos disidentes políticos los capturó la policía o el ejército y los fueron apresados o desaparecidos en ciertas condiciones. A otros los mataron grupos paramilitares como la Alianza Anticomunista Argentina. Entonces, esto es un elemento que me parece fundamental en esta discusión. Bueno, me parece, Sergio, podría ser el momento del... ¿Sí? O me estoy adelantando. No, está bien, si quieres, podemos ir a un receso. ¿O quieres hacer un balance y si una inquietud antes de irnos al receso, algún comentario? Sí, eso iba. Insisto que la ventaja de Carl Smith es que nos permite ver el fenómeno del guerrero como un fenómeno legítimo del análisis político contemporáneo. Yo alguien que no es exactamente un progresista, ¿sí? Pero que lo va a explorar también en términos no solamente de las definiciones más puntuales, que me parece que importan y son útiles, la visibilidad del combatiente, la manera en que es visible el combatiente, la legitimidad de la aportación de las armas son elementos, a mi juicio, fundamentales, pero también en los desarrollos, en los corrimientos que se dirigen hacia otra parte, la manera en que se combate la guerrilla. Y me parece que hay otras implicaciones, que después del receso voy a decir, que tienen que ver también con el derecho.
con el derecho internacional y con el derecho local respecto a la caracterización de la lucha o del conflicto que implica fuerzas irregulares frente a fuerzas regulares. Y me parece que eso es también crucial para entender unas ciertas dinámicas. Eso lo abordaríamos ahora que regresemos. Aquí dejamos la sesión, entonces nos estamos viendo en un momentito.